Doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes? Buen día, Doc. Habíamos quedado en Constitución. Listo, gracias. Bueno, hemos visto también alteraciones nutricionales, ¿no? Lo que es obesidad, delgadez, etcétera. Sí, ¿no? Sí, Doc. Listo. Entonces empezamos con el estudio de piel. Sus camaritas, ¿no, doctores? Ya saben. La pregunta, chicos, ¿a qué hora es su examen? El día jueves. 10:30. 10:30. Perfecto, muchas gracias. ¿Y tendrán la fotografía del rol de exámenes de semiología? Si tuvieran, por favor, podrían subirlo al chat para ver los horarios de los otros grupos o de todos es a las 10:30. Está bien, Doc. A ver, les agradezco, por favor, si lo hacen. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el estudio de lo que es piel. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del estudio de piel, recuerden que es el órgano más grande, ¿no? que poseemos. Y bueno, tenemos algunas características que debemos estudiar. Como sus compañeros nos habían presentado en clases pasadas, debo estudiar, por ejemplo, lo que es la coloración. Recuerden que tenemos diferentes variedades en cuanto a coloración. Debo estudiar la presencia de lesiones primarias, lesiones secundarias. Debo estudiar lo que es la elasticidad. Debo estudiar lo que es la turgencia. Debo estudiar todas estas características que les he mencionado porque nos van a ayudar a realizar, podríamos decir, un examen semiológico mucho más íntegro, ¿no? A ver, permítanme un segundito para ver el rol de exámenes. Bueno, recuerden que el examen semiológico de piel, también doctores, me sirve para evaluar el estado nutricional de un individuo, ¿no? A ver, semiología, 10:30, 10:30, 10:30, 10:30. A todos a las 10:30. Listo, muchas gracias, Adrián. Bueno, De nada, Doc. Doc, pero tenemos clases a esa hora, ¿no? a esa hora Fisiopatía. sí. Bueno, vamos a tratar de tomar los 50 minutos, 10:30, 10:30, el día jueves, ¿verdad? Los 50 primeros minutos, ¿no? Se va a programar el examen para esa hora. Y los 50 restantes realizamos los casos clínicos. Esperamos terminar el día de mañana ya con lo que son síndromes coronarios. Entonces continuamos, doctores. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es el examen de piel, entonces, doctores, recuerden que debo estudiar lo que es la coloración y algunas características, ¿no? Como la elasticidad, turgencia, les estaba mencionando, que nos van a ayudar a identificar, en este caso, las probables alteraciones nutricionales que presenta el paciente. Una de esas alteraciones en coloración de la piel que puede sugerir algún tipo de déficit nutricional es justamente lo que nosotros denominamos palidez. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de palidez, doctores, ustedes seguramente
han leído que la palidez puede ser transitoria o que puede ser permanente, ¿no? Dentro de las causas, por ejemplo, eh, transitorias, fíjense, tenemos una subdivisión. Esta puede ser fisiológica y puede ser patológica, ¿no? Acá tenemos algunas características o algunas causas de esa palidez transitoria fisiológica. Los cambios en la temperatura corporal, por ejemplo, y las alteraciones emocionales, que es algo que ya lo habíamos visto en nuestras clases de fisiopatología, ustedes recordarán, ¿no? Cuando hablamos de lo que son este tipo de alteraciones, disminución de la temperatura medioambiental, corporal y alteraciones emocionales, les había mencionado que, bueno, fisiopatológicamente ya hablando, estas alteraciones cursan con lo que es vasoconstricción. Y por fisiopatología ya sabemos a qué nos lleva la vasoconstricción, ¿no? Entonces, debido a esa vasoconstricción, que puede ser periférico, que puede ser generalizada, podemos encontrar este tipo de palidez que es transitoria fisiológica, ¿sí? Tenemos otras causas, por ejemplo, fíjense, transitoria, en este caso patológica. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionado ya con algunas enfermedades, pero que se presentan de forma transitoria. Permítame un segundo. Listo. ¿No? Dentro de lo que es la patológica, tenemos la crisis de feocromocitoma y tenemos el síncope. Bueno, cuando hablamos de síncope, doctores, hacemos referencia, por ejemplo, a lo que es un desmayo, ¿no? Y tenemos que diferenciar de la hipotimia. Ustedes seguramente ya están realizando lo que es el estudio de terminología médica y saben ya cuáles son las diferencias entre síncope y la hipotimia. Alguno de ustedes, doctores, a ver que quiera participar, ya saben que la participación cuenta, así que no vaya a ser que tengan en semia también una nota práctica de 0, doctores. A ver, Noelia, usted que es la única conectada, lo vamos a hacer participar. Díganos, ¿qué diferencia existe entre síncope y la hipotimia? ¿No? Bueno, cuando hablamos de síncope, doctores, hacemos referencia, queremos decir que existe una pérdida brusca del estado de conciencia. Ya sabemos que es estado de conciencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el ictus? El ictus también se caracteriza por una pérdida brusco súbita de la conciencia, pero que es transitoria. El síncope, bueno, es transitoria, pero dura más tiempo que el ictus, ¿no? Es lo que comúnmente denominamos desmayo. Y algo característico, por ejemplo, el síncope, es que el paciente cursa con la pérdida del tono postural, ¿sí? A diferencia de la lipotimia también se caracteriza por lo que es la pérdida de la conciencia, pero que no es brusca. Muchas veces se encuentra acompañado de algunos datos clínicos prodrómicos. Eso quiere decir que el paciente se da cuenta que en un periodo de tiempo, pueden ser minutos, pueden ser horas, va a cursar con alteración del estado de conciencia. Y muchas veces no cursa con lo que es la pérdida del tono postural. ¿No? Algunas diferencias. En cambio, cuando hablamos, doctores, de lo que es la palidez permanente, al igual que la transitoria, puede ser fisiológica o puede ser patológica. La fisiológica va a estar relacionada específicamente con lo que es la raza de un individuo, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de aquellas personas de raza blanca, ¿no? Son personas que son pálidas, que tienen lo que es esta coloración tan típica en la piel. Sin embargo, fíjense que estamos hablando de un estado fisiológico, un estado constitucional que está determinado por su genética, que está determinado por su raza. Entonces, en ese caso no tiene lo que es importancia semiológica. Pero cuando hablamos de una causa que es patológica permanente, probablemente la causa más común que produce este tipo de alteración en piel de tipo permanente sea la anemia, ¿sí?
Ahora, tenemos que saber cuando nosotros encontramos este tipo de alteración en coloración de la piel que evoque anemia. Y ya me voy adelantando. Para que nosotros digamos que el paciente presenta lo que es anemia, más que estudiar la piel, doctores, lo ideal es estudiar las mucosas. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Yo sé que estamos hablando de piel, sé que el tema trata de alteraciones en coloración de la piel, pero recuerden que podemos encontrar diferentes causas de palidez. El ejemplo que acabo de mencionarles, un paciente de raza blanca. Entonces, en un paciente, en una persona de raza blanca, esa característica de coloración de la piel no me sirve para estudiar anemia, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de raza negra, de la misma forma, ¿no? Yo voy a estudiar las características de coloración de la piel y rara vez voy a poder observar palidez, por más que el paciente sufra de anemia. Entonces, podríamos decir que la mejor manera de estudiar la palidez que evoca anemia es a través del estudio de mucosas, ¿sí? De preferencia, el tipo de mucosa que se utiliza para evaluar las alteraciones en coloración de la piel, en este caso palidez, es la mucosa palpebral. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar el ojito del paciente, evertir el párpado y ver la coloración que tiene el párpado. Lo característico es que tenga una coloración rosada, ¿no? Pero en caso de que nosotros encontremos la falta de coloración, entonces podemos hablar de palidez, ¿sí? Evoca anemia encontrar este tipo de signo. Y si ustedes observan este tipo de palidez a nivel de la conjuntiva del párpado, van a sospechar en lo que es anemia. Pero nunca realicen lo que es un diagnóstico a través de un signo, ¿sí? Y acá les pongo otro ejemplo. Miren, acá les pongo el siguiente ejemplo. Hace, bueno, algunas clases atrás les había comentado, ¿no? Que yo tenía una docente de técnica quirúrgica que, bueno, no había evaluado bien el estado de conciencia de una paciente, etcétera. Esta misma docente, les comento, utilizaba, y probablemente lo siga haciendo, la presencia de palidez a nivel de la conjuntiva palpebral como un signo patognomónico de anemia. Ese es un error, ¿sí? No podemos decir que es un signo patognomónico de anemia, porque si ustedes se dan cuenta y si ustedes están leyendo para su examen, estas alteraciones de coloración de la piel, bueno, pueden estar relacionadas con un déficit de melanina, pueden estar relacionadas con un déficit de oxihemoglobina o pueden estar relacionadas con lo que es un déficit de hemoglobina como tal, ¿sí? Entonces las causas pueden ser varias. Vamos a sospechar en gran manera de anemia, ¿no? Pero no nos vamos a atrever a realizar el diagnóstico de anemia observando solamente un dato clínico, ¿sí? Entonces, recuerden lo que hemos visto en historia clínica. La presencia de este tipo de manifestaciones clínicas ya me orientan a solicitar algunos exámenes complementarios que me ayuden a realizar un diagnóstico preciso. Entonces, si yo observo palidez, por ejemplo, en esta zona, como he aprendido en mis clases de semiología, que es altamente sugestivo de anemia, solicitaré lo que es un hemograma completo, ¿no? Para determinar las concentraciones de eritrocitos, para determinar las concentraciones de hemoglobina, hematocrito, etc. Y tomando en cuenta estos valores, doctores, bueno, recién realizaré lo que es mi diagnóstico de anemia, ¿no? Que anemia en este caso se define como una reducción de eritrocitos y hemoglobina principalmente, donde también puede existir o no lo que es una alteración en las concentraciones de hematocrito, ¿sí? Bueno, si tomamos en cuenta lo que nos dice su libro de semiología, la anemia o la palidez que evoca anemia se hace clínicamente evidente cuando las concentraciones de hemoglobina sean por debajo de 7 gramos sobre decilitro, ¿sí? Puede ser que ustedes, doctores, presenten en este momento lo que es un cuadro de anemia y no lo saben, ¿sí? Realizamos lo que es un hemograma completo, por ejemplo, y bueno,
yo puedo observar en ustedes valores de 11, valores de 12, valores de 10, valores de 9. Pero clínicamente se van a encontrar ustedes con una coloración adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso la palidez que evoca anemia se hace clínicamente evidente cuando las concentraciones de hemoglobina sean menores a 7 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Otro tipo de alteración, doctores, que es capaz de evocar anemia, por ejemplo, y acuérdense de esto porque lo vamos a ver en fisiopatología, es la cianosis. ¿Sí? Pero para que el paciente desarrolle, por ejemplo, lo que es cianosis en un cuadro anémico, las concentraciones de hemoglobina, doctores, tienen que ser bajísimas. Tienen que ser menores a 5 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Y si ustedes, bueno, alguna vez se preguntan cuáles son las indicaciones para transfundir sangre total, por ejemplo, en un paciente, una indicación es esta que acabo de mencionarles. Si ustedes realizan un hemograma y ven que este paciente tiene concentraciones de hemoglobina por debajo de 5 gramos sobre decilitro, indicación para transfusión. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el paciente ya presenta cianosis. Y en este caso, ¿qué evoca la cianosis? ¿Qué me indica la cianosis? Que no existe lo que es un transporte de oxígeno adecuado. Que esa alteración es grandísima. Probablemente no le demos importancia, pero ya dentro de poquito vamos a empezar a estudiar, por ejemplo, lo que es shock hipovolémico. Y ustedes se van a dar cuenta que ante la disminución, por ejemplo, de la perfusión, el paciente puede presentar lo que es una falla orgánica múltiple, ¿sí? Entonces, nótese esto, ¿no? Que no es la única alteración en coloración de la piel que sugiere lo que es anemia, la palidez. Bueno, recuerden, ¿no? El sitio ideal para buscar anemia en la conjuntiva palpebral. Pero puede ser que nuestro paciente tenga anemia y curse, por ejemplo, con algunas alteraciones infecciosas localizadas, como por ejemplo una conjuntivitis. Entonces, debido a ese proceso infeccioso localizado a nivel del globo ocular, ya no voy a utilizar, ¿no?, esta zona para buscar lo que es anemia o palidez. En ese caso, paso a una segunda zona. Esa segunda zona, como dice el nombre, es la que le sigue, la de segundo orden, para buscar palidez que sugiere anemia, que es la mucosa oral. Pero por alguna otra situación, el paciente también puede tener lo que es una hiperemia a nivel de la mucosa oral, ¿no? Puede sufrir de sarampión, una faringoamigdalitis, etc. Entonces, si ese fuera el caso, doctores, lo que nosotros hacemos es determinar el llenado capilar a través de lo que es la presión del lecho unguial. Bueno, realicen ustedes ese ejercicio. A ver, Carla, que acaba de despertar. En este caso, Carla, lo que usted va a hacer es presionar el dedito, su dedo pulgar, ¿sí? Presiónelo. Va a observar lo que es un cambio de coloración. ¿De qué color se ha vuelto la uña? ¿De qué color? Blanquita con rojo. Se ha vuelto blanca, ¿no? Pero cuando usted deja de realizar presión, ¿qué es lo que sucede con la coloración de la uña? Vuelve hacia un estado normal, ¿no? Se vuelve otra vez rosadita. ¿Qué tiempo transcurre entre esos cambios de coloración? Menos de un segundo. Menos de un segundo, ¿verdad? Lo tolerable es hasta 2 segundos. ¿Sí? Si es más de 2 segundos, 3, 4, 5 segundos, también sugiere lo que es un déficit de la circulación, ¿no? Y volvemos otra vez al inicio. Otra de las, podríamos decir, de los factores que proporcionan la coloración a la piel, también es la capacidad de circulación capilar, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ir en orden. Conjuntiva palpebral, oral, y lo que es presión del lecho unguial. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de rubicundes, queremos decir que se trata de una alteración en la coloración de la piel, en la cual esta adquiere esa coloración que ustedes observan allí, ¿no? Esa coloración rojiza.
Y al igual que la palidez, bueno, podemos subdividirla en lo que es transitoria y en lo que es permanente. Cuando hablamos de la rubicundez transitoria, observen, ¿no? Alteraciones fisiológicas, las alteraciones en la temperatura medioambiental, pero a diferencia de la palidez, en este caso, que estaba producida por vasoconstricción o por frío, en este caso la rubicundez va a estar producida por vasodilatación debido a lo que es el calor, ¿sí? Cuando ustedes realizan actividad física, cuando se encuentran expuestos a altas temperaturas, etc. También puede ser por algunas alteraciones emocionales, ¿no? Como están observando, por ejemplo, vergüenza. Y cuando hablamos de permanente, doctores, bueno, podría ser fisiológica y también podría ser patológica. Cuando hablamos de fisiológica, observen, ¿no? El climaterio. Muchos autores, por ejemplo, incluso muchos estudiantes que he tenido, consideran, por ejemplo, lo que es el climaterio como una alteración, como una enfermedad. Pero el climaterio, bueno, podríamos decir que es parte de, de la vida misma de una persona de sexo femenino, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el climaterio? Se caracteriza porque existe un cese completo de lo que es la función ovárica. Entonces, existe una serie de síntomas y signos que presentan estas pacientes, ¿no? Podríamos decir que antecede a lo que es el estado de la menopausia como tal. Y entre esas manifestaciones clínicas encontramos, por ejemplo, los golpes de calor, que es tan frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, es algo que todas ustedes, señoritas, van a atravesar de acá algunos 20 años más, ¿sí? Y forma parte de lo que es la edad como tal. Entonces, se considera una causa fisiológica permanente. Una causa patológica, bueno, hacemos referencia a lo que es el carcinoide, ¿no? Otra causa patológica, por ejemplo, al carcinoide hepático, ¿no? Otra causa, por ejemplo, patológica que habíamos estudiado, si ustedes recuerdan, en una clase pasada. Habíamos hecho referencia a un tipo de fascie que se denomina la fascie de Potatorum, que se encontraba estrechamente relacionada con el paciente que sufría de cirrosis hepática de tipo alcohólica. ¿Cuál era la característica de la fascia de este paciente? Ustedes recordarán que era una fascia rubicunda, bueno, que en este caso se presentaba debido a la dilatación de capilares superficiales. Entonces es frecuente también encontrar en este tipo de pacientes, en pacientes que sufren de enfermedades hepáticas, ¿sí? Cirrosis alcohólica, crónica, por ejemplo. Y también es frecuente encontrar como estado fisiológico aquellas personas que trabajan expuestas a altas temperaturas. Si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, cuál es el tipo de fascie que presentan los fogoneros, aquellos que trabajan, por ejemplo, en hornos, los panaderos, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en los trenes echándole carbón, por ejemplo, a estos hornos, en los trenes a vapor, por ejemplo, en los herreros también, ¿sí? Que trabajan con fuentes de calor intensa, también es frecuente encontrar este tipo de alteración, ¿sí? Bueno, pasamos a estudiar esta otra alteración que recibe el nombre de ictericia. De ictericia, doctores, de la misma forma, a ver, a manera de resumen, les había mencionado sus compañeros que es esta coloración amarillenta de la piel, ¿no? Bueno, no sé si en este grupo, como han sido varios grupos que han presentado este mismo tema, alguno por allí nos ha hablado del índice de Kramer o la escala de Kramer. ¿Alguno recuerda, a ver, el grupo expositor? ¿Qué es el índice de Kramer? Doctorcitos, a ver, ¿dónde está mi grupo expositor? Doctor, perdón, ¿podría salir de la reunión un momento? No me carga las diapositivas, por favor. Sí, sí, adelante. A ver, ¿qué es el índice Doc, de Kramer? Adelante. no era del grupo, pero creo que recuerdo que era. A ver, Em, adelante. ay,
Se usaba más que nada, era como la escala de Kramer, y se usaba más que nada para evaluar al paciente pediátrico el grado de ictericia que llegaba a tener en base a la progresión cefalocaudal que tenía la ictericia. Listo. Está bien lo que menciona su compañero, ¿no? Yo tengo que observar las características de la progresión que tiene la ictericia. Ese tipo de progresión que tiene la ictericia, bueno, es cefalocaudal, como ha mencionado su compañero, ¿no? Para aquellos que no entienden qué significa esto, se extiende desde la cabeza hasta los pies. Es así, doctores, que tenemos diferentes regiones, ¿no? En la región número 1, o la zona 1, involucra lo que es la cabeza y cuello. La zona 2, por ejemplo, la ictericia llega hasta el ombligo, ¿sí? Involucra lo que es tórax y la parte superior del abdomen. La región 3, por ejemplo, involucra la parte baja del abdomen hasta las rodillas, ¿sí? La zona 4, por ejemplo, involucra desde las rodillas hasta los tobillos. Y la parte 5, bueno, ya en este caso se ven comprometidas las palmas y las plantas, ¿sí? Ese índice de Kramer, doctores, solamente me sirve para evaluar lo que es la ictericia en un paciente neonato. En un paciente adulto no, pero es algo similar en el paciente adulto. No existe una tabla específica como el índice de Kramer que me ayude a estudiar la intensidad de la ictericia. En el paciente neonato, doctores, yo podría relacionar, por ejemplo, estas zonas con los valores probables de bilirrubina total. Por ejemplo, si la ictericia se encuentra en cabeza y cuello, aproximadamente unos 5 miligramos sobre decilitro. Si se encuentra en esta zona 2 que hemos escrito, aproximadamente 12, ¿no? En esta zona 3, bueno, hasta 15 miligramos sobre decilitro. Hasta la zona 4, bueno, 18, y la ictericia palmar y plantar, bueno, muchas veces superior a este valor, ¿no? Algunos buenos libros les comento. Dentro de estos libros, el libro de semiología de Chaposnik nos habla de lo siguiente, para que podamos entender de forma mucho más precisa, ¿no? Zona 1, 5, zona 2, por ejemplo, 8 a 9, zona 3 ya sería 12 miligramos sobre decilitro, la zona 4, por ejemplo, serían 15, y la zona 5 más de 15 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Ahora, fíjense que a medida que se va incrementando las concentraciones de bilirrubina en nuestro cuerpo, el paciente presenta lo que es este tipo de alteración en coloración, ¿no? Pero no se manifiesta semiológicamente si los valores no alcanzan o no superan los 2 miligramos sobre decilitro. Y el lugar, por ejemplo, elección o inicial donde se manifiestan este tipo de, podríamos decir, alteraciones en coloración de la piel, es justamente la esclera del ojo, es la parte blanca del ojo, como ustedes pueden observar. Es el sitio de manifestación inicial. Obviamente, cuando existe un mayor incremento o una mayor concentración, esta ictericia va a ir propagándose por nuestro organismo, ¿sí? Dentro de la clasificación, observen, tenemos la ictericia flavínica, la ictericia verdínica y la ictericia rubínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros nos encontramos con alteraciones en la coloración ictericia, pero asociadas. Es así que cuando realizamos el estudio de la ictericia flavínica, queremos decir que el paciente adquiere esta coloración amarillenta de la piel, pero que se encuentra asociada a lo que es un tinte pálido. Cuando hablamos de la verdínica, acá podemos observar, ¿no?, en la imagen inferior, que tenemos ese tinte amarillo, pero también existe un tinte medio verdoso, ¿sí? Si este fuera el caso, entonces hablamos de lo que es ictericia verdínica. Y cuando hablamos de la ictericia rubínica, doctores,
hacemos referencia a que el paciente presenta esa coloración amarillenta, pero acompañado o asociado a lo que es un tinte rubicún. Es importante realizar el estudio, por ejemplo, de estas asociaciones, porque cada uno de estos puntos que les he mencionado me indica lo que es una alteración completamente diferente. Les hablo, por ejemplo, de la ictericia flavínica, ¿sí? Es aquella ictericia que se encuentra asociada a palidez. Recuerden que la palidez generalmente evoca lo que es anemia. Y en este caso, bueno, sucede lo propio, ¿no? En este caso hablamos de lo que es un tipo de ictericia pálida que sugiere lo que es una anemia hemolítica. ¿Listo? Bueno, a diferencia de la palidez en sí, ¿no? La palidez en sí puede sugerir lo que es una anemia por déficit de nutrientes, por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12, por déficit de folatos, por ejemplo, pero lo más frecuente que la palidez como tal, sugiera lo que es una anemia ferropriva. En cambio, en este caso, fíjense que el déficit de nutrientes no forma parte de las causas de la ictericia flavínica, sino las alteraciones estructurales del eritrocito. No sé si en este grupo o en otro, creo, alguno de sus compañeros han realizado la presentación de los diferentes tipos de anemias hemolíticas. Eso lo vamos a estudiar en nuestras clases de fisiopatología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las anemias hemolíticas que son intracorpusculares y extracorpusculares. ¿Eso qué quiere decir? Que el glóbulo rojo puede presentar algún tipo de defecto propio de su estructura, ¿no? O ejemplo, la ausencia de esta membrana bilipídica que da al eritrocito una forma esférica, una esferocitosis. O puede ser debido a otra alteración morfológica, como la anemia de células falciformes. ¿Sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de intracorpuscular. El defecto es propio del eritrocito. Y cuando hablamos de anemias hemolíticas extracorpusculares, como dice el nombre, no está relacionado en este caso con lo que es el defecto propio del eritrocito, sino está relacionado con otros factores externos. El consumo de fármacos, el consumo de tóxicos que son capaces de producir hemólisis como tal. ¿Sí? Entonces sospechamos en eso, en hemólisis, en una anemia hemolítica. Cuando hablamos de la verdínica, adquiere ese tinte o esa tonalidad verduzca. Podríamos decir que esta es la más frecuente de encontrar en la práctica clínica, ¿sí? Porque sugiere lo que es un proceso obstructivo. Ese proceso obstructivo, bueno, puede encontrarse a nivel de la vesícula, puede encontrarse a nivel de las vías biliares de forma general, en el conducto colédoco, y las causas que pueden producir obstrucciones de la misma forma son amplias, ¿no? Podemos encontrar la presencia de cálculos biliares, procesos inflamatorios, por ejemplo, los traumatismos también debido a la inflamación que producen son capaces de producir obstrucción, y bueno, algunas tumoraciones. Creo que su libro de semiología hace referencia a lo que es el cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, que también es frecuente que produzca, por ejemplo, lo que es ictericia, ¿sí? Verdínica, debido al proceso obstructivo. Y cuando hablamos, bueno, de la rubínica, está relacionada con lo que son procesos inflamatorios, como la hepatitis viral aguda, por ejemplo. ¿Sí? En este caso también vamos a estudiar el proceso fisiopatológico el siguiente semestre en Fisiopatología 2, pero se caracteriza porque, si ustedes recuerdan, por sus clases de anatomía tenemos los denominados canalículos intrahepáticos, ¿no? Que son conductillos que van a facilitar, en este caso, el flujo de bilis. Entonces, en un proceso inflamatorio de tipo hepático, bueno, como se inflama la estructura hepática, como se inflama el hepatocito, existe obstrucción de estos conductillos. Por lo tanto, existe lo que es colestasis, ¿no? ¿Y qué es colestasis? En este caso, como dice el nombre, ¿no? Colestasis, éstasis en el flujo biliar. Y eso es lo que produce también ictericia en estos pacientes, pero con una tonalidad rubínica. Bueno.
¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Doc, un favor, mi compañera Noelia le botó la reunión por su internet, pero era la que estaba con cámara y no sé si está podido entrar. Listo, ahora sí. Gracias, Doc. Bueno, los demás tienen falta, ¿no? Porque se han conectado tarde. Hablamos del diagnóstico diferencial. Recuerden, es algo que sus compañeros también nos habían presentado. Nos habían dicho que la ictericia puede deberse a varias causas, ¿no? Las que hemos mencionado, proceso obstructivo, un proceso inflamatorio hepático, hemólisis, etc. Pero también encontramos algunas causas que también son consideradas ictericias y otras no, que necesariamente tenemos que realizar lo que es un diagnóstico diferencial. En este caso, por ejemplo, hablamos de lo que es el pterigium. ¿Saben lo que es pterigium? A ver, terminología médica, doctores. Pterigio, ¿qué será pterigio? ¿Y qué será pingüécula? Doctor, es la presencia de una carnosidad en la conjuntiva y sobre el iris, si no estoy mal, y esa es la diferencia entre ambos. Bueno, es una carnosidad, como dice su compañero, ¿no? Es la acumulación de grasa conjuntival, muchas veces se desarrolla, por ejemplo, lo que es tejido conectivo, y muchas veces afecta lo que es el iris, como ha mencionado su compañero. Si afecta el iris, recibe el nombre de pterigio. Si no afecta, recibe el nombre de pingüécula. Bueno, ustedes seguramente han observado este tipo de alteración alguna vez y en estados iniciales podríamos decir que la esclera, la parte blanca del ojo, adquiere lo que es una coloración amarilla. ¿Sí? Eso es debido, bueno, al depósito de grasa como tal, pero también se debe esta coloración a los contaminantes medioambientales, ¿no? Que se depositan en esta zona y tiñen, podríamos decir, este tejido que se forma en el globo ocular de esa coloración amarilla. Entonces, muchos pueden confundir lo que es el pterigio o la pingüécula con lo que es ictericia, ¿sí? Pero es totalmente diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de otras causas que son capaces de producir ictericia, tenemos aquellos alimentos que son altamente ricos en caroteno. A ver, recuerden su trabajo de fisiopatología. Nos han hablado de dietas, ¿verdad? ¿Qué alimentos tienen caroteno? La zanahoria. Los alimentos principalmente anaranjados. Los alimentos, ¿no? Que tienen El esa camote. coloración amarilla, que tienen esa coloración naranja, la zanahoria, por ejemplo, ¿qué más? El zapallo, etcétera. Todos los que tengan esa coloración amarilla y naranja. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que presentan o que tienen una dieta a base de este tipo de alimentos, lo usual es que adquieran esta coloración naranja de la piel. Pero ¿cuál es la característica diferencial? Yo les comento de un caso de una señora que era proveniente de la ciudad del Alto y ella cuando asiste a la consulta médica, por ejemplo, tenía una coloración naranja, de pies a cabeza, tenía esa coloración, ¿no? Y tenía un abdomen prominente, un abdomen globoso, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros evaluamos a esta paciente y vemos que tenía esa coloración naranja, con ese abdomen prominente. Hemos pensado en lo peor, en un hepatocarcinoma, por ejemplo, que es otra de las causas que es capaz de producir este tipo de alteración en coloración de la piel, ¿no? Sin embargo, dentro de la anamnesis, al realizar la historia clínica, descubrimos que la señora se encontraba embarazada, se encontraba gestante, y desde el momento que se enteró de su gestación, alguna persona, algún familiar, alguna amistad, le había recomendado que consuma zumo de zanahoria. Y la señora, bueno, consumía este zumo de zanahoria como 2 litros al día, en promedio 1 litro. Consumía una gran cantidad. Entonces, fíjense, durante aproximadamente 10 meses
estaba consumiendo la señora este tipo de alimento todos los días. Ustedes lo hubieran visto, tiene una coloración naranja, como una pelota de básquet, ¿sí? Era así, naranja la persona. Pero, ¿cuál era la característica que nos ha llamado la atención? Las escleras se encontraban blancas, no se encontraban teñidas. Y las palmas y plantas de la misma forma se respetaban en este tipo de alteración, ¿sí? Esa es la característica de los alimentos con caroteno. Recuerden, ¿no?, lo que les he mencionado. Todo lo que les menciono, doctores, es importante. El sitio de manifestación inicial es la esclera, la parte blanca del ojo. Pero ella presentaba esa coloración naranja de pies a cabeza, pero la esclera se encontraba blanca. Entonces, esto es frecuente, por ejemplo, en aquellas personas que consumen alimentos con alto contenido en caroteno, ¿sí? Respeta la esclera, palmas y plantas. Cuando hablamos de la acridina, por ejemplo, que es una droga, que es un fármaco que me sirve para tratar la yardiasis, también es capaz de producir ictericia. Y no solamente, ¿no?, este tipo de fármacos, sino también algunos como la nitrofurantoína, algunos betalactámicos, por ejemplo, que son capaces de producir este tipo de alteración, ¿sí? Yo les comento, bueno, esto como experiencia personal. Mi hermana, por ejemplo, es abogada y ella, bueno, a pesar de tener un hermano médico, prefiere hacer caso a lo que ve en la tele, a las recomendaciones que le dan los amigos, amigas, etc. Y ella me dice, mira, he estado tomando eritromicina porque, bueno, me sentía mal, me dolía el estómago. Bueno, la reta que se hace dar, ¿no? ¿Cómo vas a tomar eritromicina para el dolor? Ahora estoy miccionando de un color naranja intenso y he visto que mi piel está medio naranja. ¿Por qué será? ¿No? ¿Estaré mal del hígado? Bueno, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? No sabemos qué cantidad de eritromicina está tomando, desde cuándo está tomando, probablemente ha superado la dosis, por ejemplo, y quién sabe, ¿no?, haya existido algún tipo de transgresión hepática, ¿sí? Entonces, fíjense qué tan importante, doctores, es la historia clínica, porque no siempre debemos pensar en lo que es una hiperbilirrubinemia, sino también dentro de lo que es la historia clínica en sí. Recuerden que tenemos el apartado de antecedentes, ¿no?, donde preguntamos los fármacos, etcétera, que consume el paciente, justamente para poder diferenciar con este tipo de alteraciones. En la insuficiencia renal crónica también podemos encontrar lo que es una pseudoictericia. En este caso, existe el depósito de cristales sobre la piel, que son urócromos. Bueno, ya dentro de poquito vamos a estudiar lo que es insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, doctores, se caracteriza porque existe lo que es una disminución grandísima del filtrado glomerular. Y este tipo de pacientes, desgraciadamente, acumulan lo que son los productos del desecho nitrogenado en sangre y se produce lo que es un síndrome urémico, ¿no? Entonces, por alguna forma, se tiene que eliminar, por ejemplo, estos productos del desecho nitrogenado y se elimina a través de la piel, a través de la sudoración. Entonces, se acumulan estos cristales a nivel de la piel y origina lo que es prurito, origina lo que es picor. El paciente se rasca. A ver, realicen el siguiente ejercicio, doctores. Quiero que se rasquen la parte del brazo, la parte del antebrazo. A ver, rásquense. ¿Sí? ¿Qué notan cuando se rascan? ¿Se descama su piel? No se descama, ¿verdad? Si es que no se han bañado durante días, obviamente la acumulación de mugre va a hacer que se descame la piel, ¿no? Pero en este caso, si ustedes se rascan, no se descama la piel, ¿sí? En un paciente con insuficiencia renal crónica, ustedes van a ver que existe este picor intenso. Y cuando se rasca, existe descamación superficial del epidermis. Y esa descamación tiene la característica de tener una coloración amarillenta. Y si ustedes, bueno, huelen esta descamación, tiene un olor áurea intenso, ¿sí?
Eso es típico de aquellos pacientes que presentan el depósito de esos cristales sobre la piel, que es esa coloración amarilla. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Mientras desayuno. Ninguna, Todo ¿no? claro. Bueno, cuando hablamos de cianosis, ya sabemos que cianosis es la coloración azulada de la piel. Sus compañeros también nos habían presentado, ¿no? Que puede deberse a lo que es la formación de hemoglobinas anormales, como la methemoglobina y la sulfhemoglobina, ¿sí? Pero, bueno, esto es relativamente frecuente, podríamos decir, pero no es la principal causa de lo que es cianosis. La principal causa es un déficit, perdón, en lo que es el riego sanguíneo. No recuerden cuáles son los factores que afectan el color de la piel: la melanina, el déficit o el incremento, la oxihemoglobina, la hemoglobina y también la capacidad de circulación de sangre por los capilares, ¿sí? Entonces, en este caso podemos encontrar muchas causas. Observen la clasificación periférica y central. Ahora, les pongo un ejemplo. Ayer, cuando estábamos realizando la revisión del examen de fisiopatología con algunos compañeros de otros grupos, una estudiante me pregunta, ¿no? Y me dice: la fibrilación auricular, el libro dice que puede cursar con una respuesta ventricular normal. Entonces, mi pregunta, doctor, es la siguiente: ¿puede o no puede? ¿Sí? Bueno, puede y no puede, esa es la respuesta. ¿Por qué les pongo este ejemplo, doctores? Porque tienen que saber interpretar lo que se encuentra en el libro, ¿sí? No tienen que estudiar por partes, por ejemplo, porque eso les va a llevar a lo que son problemas en la interpretación y obviamente aprender la medicina de forma inadecuada, ¿no? Entonces, doctores, lo mismo sucede acá. Su libro de semiología les dice que puede ser periférica o puede ser central. Incluso les habla, creo, en la tercera o cuarta edición del libro de Chamorro, sobre la cianosis invertida, ¿sí? Y les dice que la periférica puede deberse a causas cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y la central, bueno, puede deberse a causas respiratorias. Pero si ustedes están observando, doctores, la periférica generalmente es debido a alteraciones cardíacas que evitan lo que es un riego sanguíneo adecuado. Y entre esas causas cardíacas, por ejemplo, nosotros encontramos como una de las principales el shock, cualquier tipo de shock, y la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ese puede o generalmente no significa que siempre, que es un dato patognomónico. Si ustedes ven, por ejemplo, cianosis periférica, no sugiere al 100% lo que es una alteración cardíaca, sino también puede sugerir lo que es una alteración pulmonar. Eso significa el puede, ¿no? Les habla de lo que es más probable. Bueno, a ver, les pongo el siguiente ejemplo. Últimamente, debido a esta pandemia, nosotros hemos visto muchos pacientes que han presentado una neumonía típica y que han presentado, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Y desgraciadamente esos pacientes que han quedado con secuelas no presentan lo que es una buena oxigenación de la sangre a nivel pulmonar. Ellos presentan cianosis periférica, por ejemplo, ¿sí? Ahora, mayormente o en gran porcentaje, la cianosis periférica sugiere falla cardíaca. Pero recuerden, no vamos a descartar del todo lo que es una alteración pulmonar, ¿sí? La central, doctores, en este caso, se va a encontrar relacionado especialmente con alteraciones pulmonares o respiratorias. Pero si ustedes observan, miren, tenemos también algunas causas cardíacas, especialmente aquellas que son congénitas, ¿no? La cianosis o las cardiopatías congénitas cianóticas, de forma general,
la tetralogía de Fallot, el síndrome de Eisenmenger, que nos han mencionado sus compañeros, donde existe un cortocircuito, por ejemplo, y déficit de la oxigenación pulmonar como tal. ¿Listo? Les pongo un ejemplo, a ver, de lo que es una periférica. Supongamos que nuestro paciente presenta una disminución del llenado capilar, ¿sí? Y resulta que clínicamente el paciente presenta disnea, el paciente presenta tos con expectoración y a nivel pulmonar, por ejemplo, yo encuentro los denominados estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Todo me indica que me encuentro frente a una neumonía. Yo no puedo decir que ese tipo de cianosis periférica es debido a una falla cardíaca, ¿verdad? Yo en este caso digo que la cianosis es debido a una alteración respiratoria, a una neumonía, un síndrome de condensación pulmonar. Les pongo otro ejemplo. Tenemos de la misma manera cianosis periférica, pero el paciente presenta en este caso ingurgitación yugular, presenta edema agudo de pulmón, presenta reflujo hepatoyugular, presenta un ritmo cardíaco a 3 tiempos, un ritmo de galope, por ejemplo. Yo voy a suponer que la causa de este tipo de cianosis periférica es cardíaca. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? ¿Sí? Porque un solo dato clínico, doctores, no hace el diagnóstico. Yo tengo que realizar lo que es un estudio complementario de todas las manifestaciones que encuentro para determinar cuál es la probable etiología. ¿Listo? A ver, doctores, ¿y qué será la fiebre, o perdón, la cianosis invertida? Los que han expuesto piel, ¿qué será la cianosis invertida? La cianosis generalmente, ¿sí? La cianosis generalmente, doctores, se presenta en regiones periféricas, extremidades superiores e inferiores. Entonces, cuando hablamos de lo que es la cianosis invertida, es aquella donde el patrón, podríamos decir, más esperado se invierte. En vez de que produzca alteración de las extremidades inferiores, existe lo que es una alteración de las extremidades superiores. ¿Sí? Las causas pueden ser de la misma forma alteraciones cardíacas o respiratorias. Tenemos que buscar cuál es la causa a través del examen físico complementario. Y cuando hablamos del diagnóstico diferencial con argiria, no recuerdo en qué grupo también, en algún grupo me presentaron los estudiantes la fotografía de un hombre adulto que sufría de acné, nos habían comentado, ¿no? Un poquito la historia. Y él se trataba con lociones a base de metales de plata. Y eso ha producido una coloración azulada de la piel. ¿Recuerdan lo que nos han presentado sus compañeros? Eso es lo característico de la argiria, que es la intoxicación por metales de plata. ¿Cómo diferenciamos de una cianosis debido a alteraciones cardíacas y pulmonares? Tenemos que realizar lo que es la presión del lecho unguial o de una porción de la piel. Bueno, ustedes van a hacer lo siguiente también. Tomen una partecita de su brazo, de su antebrazo, y presionenla con relativa fuerza, pero sin hacerse daño, ¿no? A ver, presiónense. ¿Sí? ¿Qué cambios de coloración observan cuando se realizan este tipo de ejercicio? Primero ¿Existe más palidez? blanquecina. Sí, ¿verdad? Existe lo que es palidez. Pasan algunos segundos, bueno, menos de un segundo, y la piel recupera lo que es su coloración normal. Podríamos hacer ese mismo ejercicio. En caso de una argiria, no existe esta modificación de color. Yo le pellizco al paciente y permanece azul. ¿Sí? O realizo el examen de la presión del lecho capilar unguial. Presiono la uña y lo que su compañera nos decía, ¿no? Cada vez que yo la presiono se vuelve blanquita. Dejo de presionarla y adquiere lo que es una coloración rosada. En cianosis, debido a una falla cardíaco-pulmonar, sucede lo mismo prácticamente, ¿no? Yo presiono, por ejemplo, la uña y obviamente el llenado capilar va a ser mucho más prolongado.
3 segundos, 4 segundos, etcétera, ¿no? Dependiendo el déficit de riego sanguíneo que presenta el paciente. Por el caso de una argiria, doctores, cuando yo presiono lo que es el lecho unguial, ¿sí? No existe cambios en la coloración. Eso es lo característico. Obviamente, además del antecedente, ¿no? Una persona que trabaja en una mina, etcétera. Y hablamos de esta otra alteración que se denomina melanodermia, donde el paciente adquiere lo que es hiperpigmentación. Esa hiperpigmentación, doctores, puede ser generalizada, puede ser aislada, puede comprometer toda la estructura corporal de forma general o solamente algunos segmentos corporales, ¿sí? Observen esas palmas, ¿qué es lo que les llama la atención? Parece como si estuvieran sucias. Son negras, ¿verdad? No deberían ser las palmas así. ¿Sí? En la enfermedad de Addison podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de alteración. ¿Listo? Si ustedes observan alguna vez a una persona de raza negra, se van a dar cuenta que las palmas y plantas no son así, no son negras. Se respeta la coloración en palmas y plantas. Las palmas y plantas son rosadas, ¿no? Pero en este caso son negras. Fíjense, ¿qué puede sugerir? Bueno, una insuficiencia suprarrenal, en este caso, siendo redundantes, la enfermedad de Addison, podemos encontrar estas alteraciones a nivel de la piel o a nivel de mucosas. A nivel de mucosas recibe el nombre de melanoplaquia. ¿Alguna vez han visto el paladar de sus perritos, doctores? ¿Tienen perritos? ¿Sí? ¿Han visto de qué colores? Acá Rosado bajito. tenemos una creencia, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura. Cuando compramos un perro tenemos que mirarle el paladar. Y si el paladar es negro, mejor. Bueno, ustedes ya son mexicanizados, ¿no? Han crecido viendo Televisa. Por eso hablan, wey, bro, carnal, chido, no mames. A ver, los que son 100% bolivianos. Los que han crecido viendo, no sé, documentales de Jaime Escalante y no La Rosa de Guadalupe. Bueno, tienen la creencia, les comento, de que un perro, si tiene lo que es el paladar negro, es bravo, ¿sí? Y le sirve para guardián. Incluso algunos perros de raza, por ejemplo los Shar-Pei y los Chow Chow, son los que tienen el paladar y la lengua negra, ¿no? Eso, por ejemplo, en los animales, excelente, se considera normal, es parte de su raza. Pero en un humano no. Si es que ustedes observan, por ejemplo, un paladar con esas manchas negras, el término adecuado es melanoplaquia. Y esto es característico de la enfermedad de Addison. Ahora, ¿recuerdan algo de fisiología, doctores? Yo creo que sí, porque dentro del pénsul de la universidad no deberían llevar semios si no han aprobado fisiología, ¿no? He hecho referencia en fisiología a un sistema, que es el sistema o el eje hipotálamo hipoficiario tejido efector, ¿sí? Y han dividido seguramente las alteraciones de este sistema en terciarias, secundarias y primarias. ¿Cuándo decimos que la alteración es primaria? Cuando el defecto se encuentra a nivel del tejido efector, en este caso a nivel de la glándula, ¿no? ¿Recuerdan el sistema de retroalimentación de las hormonas? No, no recuerdan, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que encontramos lo que es una disminución de aldosterona y cortisol y lo que es un incremento de hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Nos encontramos frente a lo que es una hipofuncionalidad o a una hiperfuncionalidad de este sistema. ¿Hablaremos en este caso de síndrome de Cushing o hablaremos de lo que es enfermedad de Addison, en otras palabras? Cushing. No,
Hablamos de enfermedad de Addison. Es una alteración primaria, ¿sí? Ya dentro de poquito los voy a agarrar duro con hormonas en fisiopatología 2. Hablamos de una alteración primaria. Recuerden los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso de esto. Tenemos lo que es, a ver, un incremento de ACTH, ¿sí? Esa hormona adrenocorticotrópica debe convertirse en mineralocorticoides y en glucocorticoides, aldosterona y cortisol, ¿sí? Eso es lo normal. Si es que existe una producción adecuada de ACTH, debe existir una conversión adecuada de esta hormona en aldosterona y cortisol. Pero ¿qué pasa si falla la glándula suprarrenal? En la glándula suprarrenal se va a producir aldosterona y cortisol. El defecto no se encuentra a nivel central, es decir, no se encuentra a nivel del hipotálamo ni a nivel hipofisiario. La falla se encuentra a nivel de la glándula. ¿Se produce de manera normal ACTH o no? Se produce de manera normal ACTH. Ese exceso de ACTH será convertido en mineralocorticoides y glucocorticoides. Si la No. glándula está fallando, no, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos una insuficiencia suprarrenocortical, déficit en la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides, pero incremento de la ACTH como mecanismo compensador. ¿Sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo, doctores? Porque en la enfermedad de Addison, en la insuficiencia suprarrenocortical primaria, como existe déficit de lo que es aldosterona, cortisol y consecuentemente un incremento de ACTH, el incremento de la hormona adrenocorticotrópica es lo que origina esta hiperpigmentación. ¿Sí? La insuficiencia suprarrenocortical primaria se caracteriza por esta alteración. Ahora, recuerden lo que acabo de mencionarles. Supongamos que el defecto, doctores, se encuentra a nivel central. ¿Sí? Vamos a hablar en este caso de una insuficiencia suprarrenocortical central, secundario terciaria. El defecto se encuentra en el hipotálamo o en la hipófisis. ¿Sí? Se encuentra enferma esta estructura. Va a existir una reducción en la producción de ACTH. Si es que no existe una cantidad adecuada de ACTH, no existe una producción adecuada de mineralocorticoides y glucocorticoides. Ese es el ejemplo y la característica típica de la insuficiencia suprarrenocortical secundaria o central. En este caso, doctores, ¿qué sucederá con la coloración de la piel? Si les he mencionado que la melanodermia es dependiente, en este caso, ¿no?, del incremento de ACTH. ¿En la secundaria existirá hiperpigmentación o no? ¿Qué opinan, doctores? No. No existe, ¿verdad? Porque en la secundaria existe déficit de ACTH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, fíjense, ¿no? Yo les aseguro que hasta acá ustedes han aprendido que si el paciente presenta insuficiencia suprarrenocortical, pensamos en lo que es enfermedad de Addison y que lo característico es la melanodermia. Pero no siempre es así. Eso lo vamos a detallar más adelante en fisiopatología. Tenemos otras causas, observen, el hipertiroidismo, el embarazo. En el embarazo, por ejemplo, esa hiperpigmentación recibe el nombre de cloasma, de un síndrome postflevítico. No recuerdo, este es el grupo A, ¿verdad? ¿Está Acuña en este grupo? Creo que es en el C, Acuña. ¿Sí? Una de sus compañeras me envía, por ejemplo, lo que es una fotografía. Hace algunos días atrás me dice, estoy rotando en la caja y observando estas extremidades negras en mi paciente, ¿no? ¿Cómo se denomina eso? Bueno, depende de la causa, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa. Pero puede ser debido a un síndrome postflevítico. Puede ser debido a un proceso obstructivo de estructuras vasculares a nivel de las extremidades inferiores, que es típico en el paciente diabético, ¿no? En varices crónicas, en intoxicación por arsénico, en la cirrosis hepática, por ejemplo. También encontramos lo que es la hiperpigmentación, especialmente de las axilas, de la región inguinal, de los codos, etc.
En aquellos pacientes, por ejemplo, que son resistentes o que presentan grados de resistencia a la insulina, también podemos encontrar eso, ¿no? Que recibe el nombre de acantosis nigricans, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que existen diferentes causas. Y ya para ir cerrando, tenemos este tipo de alteración que se debe a la acumulación de pigmentos de hemosiderina. A ver, el grupo expositor, doctores, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo se denomina esa alteración? Recibe el nombre de hemocromatosis, ¿sí? Bueno, que es debido a la acumulación de pigmentos de hemosiderina. Y como ustedes observan, es capaz de producir una cirrosis bronceada, una miocardiopatía, diabetes e insuficiencia gonadal. ¿Por qué produce este tipo de alteraciones? Porque este tipo de pigmento, doctores, que es la hemosiderina, es capaz de acumularse especialmente en estas estructuras, ¿no? En el hígado, produciendo lo que es una cirrosis bronceada. En el corazón, produciendo lo que es una miocardiopatía. Es capaz de evitar lo que es una producción adecuada de insulina, es decir, afecta al páncreas y produce diabetes. Y bueno, es capaz también de acumularse a nivel gonadal y producir las características clínicas típicas, ¿no? De un estado de insuficiencia, ¿no? Por ejemplo, ausencia de líbido, si es varón, por ejemplo, limitación en las erecciones, etcétera, ¿sí? Bueno, y ya cerrando, tenemos estas alteraciones en la despigmentación de la piel que nos habían mencionado también sus compañeros, recuerden. Algunos de sus compañeros en algún grupo decían, las despigmentaciones de la piel pueden deberse a muchos factores. Falta de melanina, alteraciones congénitas, genéticas, que no están muy bien descritas en el caso, por ejemplo, del vitiligo, debido a un albinismo también podría ser. Y también algo que me ha llamado la atención es que había mencionado que en zonas de presión también es frecuente encontrar este tipo de alteraciones. Y en nuestro medio, doctores, es frecuente observar esto, ¿no? En especial en las señoras que utilizan polleras. Bueno, desde niñas utilizan las polleras y si ustedes alguna vez han visto, ellas utilizan como una cinta, ¿no? Para amarrarse la pollera y la ajustan, pero con gran fuerza. Entonces, debido al tipo de vestimenta que utilizan y como se encuentra en constante presión por varios años, muchas veces se desarrolla lo que es esa despigmentación de forma lineal alrededor del abdomen, ¿sí? Cuando ustedes observan estas alteraciones de piel despigmentantes que son pequeñitas y localizadas, reciben el nombre de leucodermia, ¿sí? Cuando ustedes observan lo que es una despigmentación más generalizada, observen que afecta el rostro, cuello, tórax, manos, por ejemplo, vitiligo, no es fácil reconocer. Sobre el vitiligo no vamos a hablar mucho, autores, para eso ustedes tienen las clases de dermatología, pero en la actualidad, por ejemplo, existen varias teorías hipotéticas, ¿no? Que tratan de describir cuál es la causa del vitiligo. Y justamente porque no existe, vamos a decir, claridad en el detalle de qué es lo que produce este tipo de alteración, no existe cura como tal. Y cuando hablamos, bueno, del albinismo, observen, existe lo que es una alteración, pero generalizada, tipo despigmentante, que afecta piel, afecta mucosas, observen, afectan los globos oculares, afectan el cabello, ¿sí? Cuando el paciente presenta este tipo de coloración de ojos, que tienen esa coloración rojiza, recibe el nombre de lo que es albinismo oculocutáneo. Y muchas veces se va a encontrar acompañado de nistagmus, que es un movimiento sacular del globo ocular, ¿no? Y bueno, ya terminando, tenemos estas otras alteraciones que sus compañeros también nos han mencionado. La presencia de petequias, la presencia de púrpuras, que como dice el nombre son lesiones puntiformes que sugieren lo que es la extravasación de sangre,
que pueden medir unos cuantos milímetros, algunos centímetros, por ejemplo. Generalmente son puntiformes, ¿sí? Como si se hubiera pinchado el paciente con agujitas. Y las causas, observen, ¿no? La púrpura trombocitopénica es frecuente en pacientes ancianos, es frecuente en infecciones por meningococo, es frecuente en pacientes que desarrollan sepsis, endocarditis bacteriana subaguda, etc. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar son las telangiectasias o las arañas vasculares. Fíjense, tenemos una porción central que si nosotros comprimimos a través de un examen que se denomina vidriopresión o vitropresión, ¿sí? Estas zonitas o esta circulación colateral que parten desde el punto medio desaparece, ¿sí? Siempre y cuando se realice la compresión del punto medio. Observen en qué pacientes encontramos. Fase de Potatol, paciente con cirrosis hepática, alcohólica, postnecrótica, en embarazo debido a la presencia de progestágenos en la artritis reumatoidea, tirotoxicosis, y es normal en niños, ustedes van a observar, ¿no? Especialmente en niños de raza blanca que se exponen a altas temperaturas, ¿no? Cuando van al colegio, cuando juegan, etcétera, muchas veces encontramos la dilatación de sus capilares superficiales. Y tenemos, bueno, la circulación colateral, que es lo que ustedes están observando acá, que por el momento no amerita gran estudio, porque esto lo vamos a ver en nuestras clases de abdomen. Tenemos la circulación colateral tipo cava-cava y la circulación colateral porto-cava, que como dice el nombre sugiere lo que es una alteración obstructiva a nivel del sistema cava o a nivel del sistema porta. Para que ustedes se den cuenta, este es el tipo de circulación porto-cava. ¿Qué es lo que están observando? Fíjense, es un signo que recibe el nombre del signo de la cabeza de Medusa o caput medusae, ¿sí? Circulación porto-cava, que sugiere proceso obstructivo a nivel del sistema porta. Y cuando hablamos de la circulación cava-cava, encontramos lo que es la circulación ascendente, pero en las partes laterales, en este caso, del abdomen. Y como el nombre dice, sugiere lo que es una alteración obstructiva a nivel del sistema cava. Está estrechamente relacionado, doctores, este tipo de circulación colateral con alteraciones hepáticas, especialmente con la cirrosis hepática. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro como el agua? Sí, doctor. Listo. Doc, disculpe, Adelante. ¿ya sabe la cantidad de preguntas y el tiempo? El parcial, perdón, del jueves. No, la verdad. Yo creo Ok, que unas 40 o 50 preguntas. Yo creo que unas 50, doctores. Sí, estudien bien, va a entrar de todo un poquito. ¿Qué más, doctores? Bueno, les llamo lista. Atentos, doctorcitos. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Cloasma y melasma es lo mismo? Sí, Ya, entonces sería su sinónimo, ¿no? perdón. Sería prácticamente lo mismo, su Sí, sinónimo. es lo mismo. Es una hiperpigmentación de la piel. Está bien, muchas gracias. Bueno, estudien mientras va cargando. Ya saben el temario, ¿no? Recuerden que tenemos que complementar, doctores, con los demás libros. Suros, que es lo que hemos visto en mayor porcentaje. Chamorro, que también, bueno, el chamorro, si ustedes han leído, doctores, es muy básico, ¿no? Prácticamente
Todo Chamorro lo hemos estudiado por los temas que corresponden. Entonces vayan complementando lo que es Suros con Chamorro, doctores. Avan, Presente, doctor. Aseo, presente. Argote, Presente. Nes, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Barral, Barral, Riga, presente, doctor. Barriga, presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Castellanos, presente. Casa, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Reira, Presente, doc. Flores, Presente, doc. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor Gamboa. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Hurtado, Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, Presente, doctor Loaiza. López, López, presente. Márquez, Presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Ribeco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Nilipu, Muñoz, presente, Presente, doctor. Orellana, Ortuño, Parco, Parco, presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doc. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Sánchez, presente, doctor. Ticona, presente, doc. Torrejón, Doc. Torrejón, Torrico, Vaca Flores, Acá Flores, presente, doctor. Velarde, Velarde, presente, doc. Félix, Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Centeno, Presente, doctor. Garay y Vargas. Presente, doctor. Doctores, que tengan buen día. Chau, chau. Doctor, Igualmente, hasta luego, doc. presente, porfa. Doctor, igualmente. Luego. Gracias, doc. Hasta luego.